En este video vamos a analizar todo el rango de frecuencia de un amplificador de baja señal. De baja señal. ¿Ok? Entonces esto ya es un repaso más bien de principios. Los amplificadores de baja señal, ¿cómo se analizan? Primero hay que analizar en DC. DC. ¿Y qué significa en DC? Hacemos que todos los capacitores son como un circuito abierto. Ya ha pasado mucho tiempo. Esto funciona por el teorema de superposición. O sea, la parte de DC funciona en superposición con la de DC. Así que reescribamos todo el circuito en DC. Se va esto, se va esto, se va esto y solamente nos queda esta parte. Algo así, ¿no? Voy a reemplazar de una manera que sea más bonito. O sea, este VCC está en dos lugares, ¿no? Está aquí, en VCC, y aquí también, en VCC. Pero capaz se les hace más fácil verlo si es que está horizontal, porque de esa manera capaz hasta ven que se puede simplificar con un Thevenin. ¿Lo ven? Todo esto podemos simplificar con un Thevenin. Sería algo así. Entonces aquí vamos a aplicar un Thevenin. El voltaje Thevenin va a ser igual a VCC por el opuesto, R2. Y debajo será R2 más R1 y aquí no hay un voltaje, así que se queda así nomás. Y el R Thevenin, hacemos corto circuito VCC, nos queda R2 y R1 paralelo. ¿Ok? Aquí nos queda nuestro nuevo circuito, más fácil, muy simple de analizar. ¿Qué tenemos que hallar? ¿Por qué estamos analizando en DC? Pues cuando vayamos a AC, vamos a tener una fuente controlada que será igual a HFE por IB. ¿Y qué es igual a ese HFE? Perdón, ese HFE es igual al beta del transistor, en este caso BJT, y el HIE, eso es una de las resistencias que estarán cerca de esa fuente controlada. Este es HIE, este es HFE. Si se acuerdan, el HIE es igual a 26 M de mili sobre I de base en el punto de operación. Entonces tenemos que hallar la I de base en el punto de operación. ¿Dónde está eso? Eso es justamente esta corriente. ¿Ok? ¿Cómo la hallamos? Pues tenemos que hacer una malla. ¿Cuál sería la malla? La podemos hacer juntos. Es el voltaje de Thevenin menos R de Thevenin por la corriente de base menos el voltaje de base emisor y menos la corriente del emisor por RE. Todo eso igual a 0. Ok, voy a mover un poco las cosas. Ok, donde... y eso es igual a 0, perdón. Donde el IE es igual a beta más 1 por la corriente base. A eso es igual el IE. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos esta resistencia. Esto es algo que nos dan. Esto también es un dato del transistor. Esto es lo que queremos hallar. R Thevenin ya tenemos, si lo hallamos, y también el voltaje Thevenin. Y en este caso reemplazamos con algo beta que ya tenemos. Solo nos queda todo con respecto a la corriente base. Y esa es la base que vamos a hacer acá. ¿Ok? Ese es en realidad todo el análisis de ese que necesitamos por ahora. ¿Ok? Entonces, de aquí, en principio, ¿qué hacíamos? Nos íbamos al análisis AC. ¿Ya? Eso es lo que me refería en el video pasado, que en realidad les mintieron. Porque en el análisis AC, usualmente lo que hacen es que hacen cortocircuito a los capacitores, ¿no? Los capacitores se convierten en corto y analizan todo bonito. Ya, en realidad esto están haciendo en algo llamado frecuencias medias. Estamos hablando de los kilohertz, ¿ok? Porque en frecuencias bajas vamos a utilizar otro método. Si le tomaron foto, aquí está. Okay, estoy hablando de frecuencias medias. No se preocupen de esto. Sería frecuencias medias, corto. ¿Ok? Entonces analicemos eso. Porque ¿para qué vamos a analizar las frecuencias medias? Pues esto es un amplificador. Al final tenemos que saber qué amplificación tiene. Necesitamos saber la ganancia. Entonces hallemos esa ganancia. Pasemos al circuito A a C. Tomemos todo esto. Voy a saltar este paso. En un momento.
Bueno, si ustedes lo quieren saltar, skipen el video, pero los capacitores aquí, ¿qué hacemos? Corto, capacitores corto. Ya ven para qué tenemos un capacitor aquí, para hacerle corto y ya no tenemos que preocuparnos del RE. Nace. Entonces ya puedo quitar nomás. Tierra. El VCC estamos en AC, así que lo voy a mandar a tierra. Tierra, tierra al revés. Entonces el R1 y el R2 están en paralelo. Ok, si lo pueden ver. Aquí ahora está nuestro RC. Ok, para que vean lo que estoy haciendo y cómo lo hago. Listo, entonces ahora solo tenemos el transistor. ¿Qué ocurre con nuestro transistor? Pues ya expliqué antes que aquí va a haber una resistencia. Y aquí está la fuente controlada. Aquí. Ok, esa resistencia es HIE. Aquí tenemos HFE por IB, I de base. Ok, eso sería todo. Y como pueden ver, aquí tenemos tierra en común, así que lo voy a separar para hacerlo como dos circuitos diferentes. Chévere, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hallar la ganancia. ¿Qué queremos hallar? A. O más bien, sí, A. Siendo igual a BO sobre BI. Entonces, como pueden ver, todos estos voltajes están relacionados con esta fuente que usa la corriente de base. Cuidado, la corriente de base está aquí. ¿Ok? Si se acuerdan del transistor, esto era un transistor. Entonces era base, aquí está la tierra y del emisor, perdón, del colector salía todo esto. Aquí. ¿Ok? Entonces aquí está la parte de base. Entonces vamos a usar justamente este voltaje para relacionar todo. Entonces, ¿qué tal si relacionamos primero este voltaje VO con la corriente de base? Entonces, voltaje VO es igual a ¿qué? Es igual a la caída potencial de todo esto, ¿no? Ya que es igual a esa caída potencial, pues vamos a reescribirlo como RL aquí en paralelo, ¿no? ¿Y cuál es la corriente que está pasando por este punto? Pues justamente la de esta fuente. Así que VO va a ser igual al negativo, porque la corriente está yendo en dirección opuesta. Si fuera en esta dirección, sería positivo, pero como está yendo en esta dirección, negativo. Menos que es el voltaje, entonces igual a IR, ¿no? Donde ¿qué es la corriente? HFE por IB. ¿Y qué es R? RC en paralelo con RL. Chévere. Ya, relacioné BO con IB. Ahora relacionemos BI con IB. ¿Qué tal si hallamos el voltaje aquí, que yo llamaré BX? Y ese voltaje BX va a ser igual a... va a tener relación con este. ¿Ok? Así lo veo. ¿Sí? O sea, quiero decir un divisor de voltaje. Entonces, ¿a qué es igual BX? BX va a ser igual a BI por lo que queremos hallar. En este caso es R2, R1 en paralelo con HIE. Todo sobre lo mismo. R2, R1, HIE. Más R... Esto es RS. Mi letra me falla. Sí, RS. ¿Ok? Pero aquí es igual BX. Pues BX al mismo tiempo es igual a HIE por IB. ¿Ok? Entonces aquí ya ustedes pueden ir reemplazando. O sea, esto aquí. Todo esto es una constante. Pueden dividir por HIE y ahí tienen BI con respecto a IB. Pueden reemplazar acá. Y de esa manera pueden hallar BO con respecto a BI. El punto es que ya todo con esto podemos hallar la ganancia A de todo el sistema. ¿Ok? Entonces voy a tomarlo como que ya esto es conocido. Esto ya es conocido. Tenemos todo lo necesario para hallarlo. Está aquí. ¿Ok? No lo voy a dejar explícito. Esto lo pueden hacer ustedes. Es pura álgebra. Y chévere, usualmente termina aquí el ejercicio en principios de electrónica. Pero esto es solo en frecuencias medianas. En realidad lo que está pasando, si ustedes grafican esto en un diagrama de Bode, sí va a tener una amplificación.
Ah, pero en frecuencias muy bajas no necesariamente amplifica. Al inicio está en cero, ¿ok? Tiene una frecuencia de corte. Y en frecuencias muy altas también ocurre eso. Entonces lo que quiero decirles es que en principios ustedes vieron esta parte, ¿ok? Vieron solo amplificación. Pero en aplicaciones, estos principios de electrónica. Pero en aplicaciones vemos el resto, ¿ok? Entonces tenemos que analizar esta parte, bajas y altas. Entonces, comencemos con frecuencias bajas. Sin miedo. AC, frecuencias bajas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Regresemos a mi diagrama para no perder tiempo. Simplemente las frecuencias, perdón, las capacitancias de microfaradios. Por microfaradios me refiero a las capacitancias normales. Todas estas aquí son microfaradios. ¿Ok? Las de picofaradios se refieren a las parásitas. Lo puedo escribir si quieren. Picofaradios son las parásitas, usualmente. Ya van a ver a qué me refiero con eso. Entonces no le ponemos esto. Primero, em, hay que dejar al capacitor en sí como tal, no hay que hacerle corto. Así que, igual como estaba antes, voy a copiar todo esto. Pero ahora, sí voy a analizar esos capacitores. ¿Qué ocurre? Entonces, aquí, el capacitor, CI, y aquí, creo que simplifiqué. Sí, estoy revisando mis apuntes. Había RC, de ahí era el capacitor CO, y de ahí era el otro capacitor, RO. Y aquí estamos, veo. Ok, les pregunto, ¿qué tipo de filtro es este? ¿Qué tipo de filtro es? Si analizamos nuestra fórmula de reactancia, mientras esta frecuencia tiende a cero, nos queda 1 sobre 0, o sea, infinito, ¿no? Eso quiere decir que la reactancia de estas capacitancias tienden a infinito mientras la frecuencia va a cero, ¿ok? Espera un ratito. Entonces la frecuencia va a cero, la reactancia tiende al infinito. O sea, que esto es como un circuito abierto. Eso significa que no hay relación entre BI y BO. Es un filtro de pasa alta, porque las frecuencias bajas que están pasando no están pasando por la reactancia muy alta. ¿Ok? Si ustedes ya lo pueden ver al ojo que es un circuito de pasa alta, perfecto. Si no, usen la fórmula y vean el límite, hacia dónde va el circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Este filtro se va a ver algo así. ¿Ok? Va a tener, bueno, si se quieren complicar la vida y analizan la fórmula completa, va a tener un cero en el origen, va a tener otro cero en algún punto en la frecuencia de corte, va a tener una ganancia que ya la hallamos en realidad, y va a tener dos polos. ¿Ok? Si ustedes suman todos estos polos y ceros, les va a dar una relación más o menos que se vea así. ¿Ok? No va a ser perfectamente lineal, va a tener como que unas curvas, sí, pero para simplificar las cosas, vamos a decir que es lineal. ¿Ok? ¿Qué me quiero decir con esto? Es que una vez que lleguemos a la última frecuencia de corte de los polos, la frecuencia de corte más alta de los polos, en ese punto, recién ahí, vamos a poder apreciar la amplificación. ¿Ok? Frecuencia mediana, ya hallamos la amplificación. Esto, ya hallamos la amplificación. Esta parte. Ahorita estamos aquí. Entonces, para simplificar las cosas, queremos hallar la frecuencia de corte mayor para saber dónde ya podemos amplificar. ¿Ok? Entonces, si solo tenemos que hallar la frecuencia de corte mayor, podemos usar la fórmula directamente de la frecuencia de corte de un filtro pasa alta, la cual va así. Frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi tau.
Ok, esto es para filtros RC. Ok, que es tau, pues RC. Como les digo, hay dos frecuencias de corte. Podemos analizar la frecuencia de corte de este lado y de este lado y ver la mayor. Y con esa vamos a ver cuándo comienza la amplificación. Aquí es la 1 y aquí es la 2. ¿Ok? Entonces pensemos. ¿Cuál es el tau? ¿Cuál es el R? ¿Cuál es el C? En la primera, en este lado, el C es CI. Así que chévere, aquí solo ponemos CI. Y el R, puede decir R equivalente, será ¿qué cosa? ¿Ok? Tenemos que hacer cortocircuito de la fuente. Imagínense como que un Thevenin. ¿Ok? Cortocircuito de la fuente. ¿Y qué nos queda? Nos queda RS, nuestro C, y luego nos queda una resistencia acá en paralelo con otra resistencia acá. Espero que puedan apreciar que si es que sacamos la equivalencia en paralelo, solo nos quedaría esta resistencia más toda esta resistencia. Entonces el R equivalente en este lado es RS más R2 en paralelo con R1 en paralelo con H y E. ¿Ok? En este lado sería CO y el R equivalente, este lado, ¿no? La capacidad de CO, ya que es igual la resistencia equivalente, pues igualito. Thevenin, esto es una fuente de corriente, así que vamos a abrir. Solo analizamos desde este punto, así. Nos queda que es RO más RC, ¿no? Porque estamos directamente en una línea. Esto ya no tomamos en cuenta. Las fuentes de voltaje hacemos corto y las de corriente la abrimos, no se olviden. Bueno, RC más RO. ¿Ok? No voy a reemplazar valores, esto ya es solo teórico. Si ustedes reemplazan, tienen que hallar la que es mayor. FC mayor. Esa es la que toman. ¿Ok? Ya sabes, esa va a ser la frecuencia de corte en el lado de baja frecuencia. ¿Ok? Chévere, nos falta una más. Vamos a analizar AC en alta frecuencia. Pues la última parte, pero les tengo malas noticias, es la parte, digamos que un poquito más complicada. Voy a tomar este circuito. Aquí está el circuito, ¿ok? Esto es exactamente lo que tenemos en baja frecuencia, ¿ok? Nuevamente, estos capacitores que están en microfaradios, ahora los tenemos que analizar de otra manera. Si regresamos a nuestra tabla, en alta frecuencia, los de microfaradios, pues los hacemos cortos, igual que medianas, ¿ok? Porque su resistencia o reactancia es muy baja. Así que eso es una buena noticia. Vamos a quitar, ¿ok? Pero aquí es donde aparecen las capacitancias parásitas, ¿ok? Esto no es un curso de... Esto no reemplaza la clase, tienen que ir a la clase para dar una mejor explicación de esto. Pero el transistor va a tener unas capacitancias parásitas entre cada punto de él, ¿ok? Lo voy a dibujar más o menos así. Desde este punto, aquí va a haber una capacitancia, aquí, y eso es debido a los diodos internos, ¿ok? Esto ocurre en alta frecuencia, estas capacitancias siempre están en presentes, siempre están en todos los circuitos, o sea, en principios también estaban, pero los ignorábamos para no complicarnos mucho. Y eso es porque estas capacitancias son en el rango de picofaradios, ¿ok? Y como les digo, usualmente están circuito abierto, ¿no? Ni siquiera las tomamos en cuenta. Pero cuando la frecuencia es muy alta, estamos hablando de los 50 megahertz, ya comienzan a aparecer y tienen una reactancia notable. Entonces hay que tomarlas en cuenta. ¿Cómo las podemos dibujar en AC? Pues, como pueden ver, desde la base tenemos hacia el emisor, o sea, tierra. Desde la base, podemos dibujar una desde este punto aquí. Vamos a decir que esta es capacitancia BE, CBE, desde el colector hacia el emisor tierra. Vamos a hacer una acá.
colector, emisor. Y finalmente tenemos desde la base hacia el colector. Entonces hace todo este camino. Cruza. Ok, entonces, ¿cómo analizamos? La manera más fácil es usando algo llamado el teorema de Miller, que me dice que esta capacitancia, o en realidad cualquier impedancia, pero en este caso hablamos de capacitancia, la puedo transformar en... si lo pongo, la puedo transformar aquí y aquí. ¿Ok? Y de esa manera puedo borrarla y puedo transformar en dos capacitancias que estén aquí en paralelo, vamos a decir. ¿Ok? ¿Y cómo ocurre eso? Pues eso es válido. Tienen que leer el teorema. Pero son iguales a un valor específico. ¿Ok? Entonces a esta CBC le voy a llamar C directamente para no complicarnos. Y voy a decir que estas capacitancias son igual a, pues, la primera de aquí a la izquierda va a ser C por A más, bueno, perdón, lo tengo de otra manera, pero sería 1 menos A, donde A es la amplificación desde este punto hacia este punto. Y eso es lo más importante. Vamos a llamar este voltaje, no sé, VO' y VI'. Y A' es igual a VO' sobre VI. ¿Ok? Entonces es A'. Y esta es la capacitancia. Ahí está. Capacitancia es igual a A menos 1 sobre A. ¿Ok? Donde tenemos que hallar esta amplificación. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ya se vuelve súper fácil porque podemos nuevamente analizar el circuito de esta manera. ¿Ok? Ya no es un filtro de pasa alta, pero va a ser un filtro pasa baja. Ahí por su naturaleza. Y hallaremos igualito usando la frecuencia de corte. Pero lo más complicado podrían decirse que es hallar esta amplificación. ¿Ok? Pero ¿a qué es igual esta amplificación? La podemos hallar antes, la podemos hallar en frecuencias medianas. ¿Ok? Me salté esta parte para no complicarlos, pero estamos hablando de la amplificación de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces regresemos a esta parte y hallémosla. Entonces desde este punto a este punto, me gusta más B2, B1. Sí, me quedaré con B2 y B1 para no confundirme con primas. ¿Ok? Entonces, aquí es igual B1, pues B1 es igual a BX. Y aquí es igual B2, en este caso es igual a BO. Entonces, justamente en este circuito es muy fácil porque ya tenemos esta amplificación. Es diferente a la amplificación A, ¿ok? Porque A es BO sobre BI. En este caso estamos hablando BO sobre BX. Entonces, A' va a ser BO, bueno, B2 sobre B1, que es igual a BO sobre BX. Y ya lo podemos relacionar. Aquí está IB, reemplazan y ya tienen BO sobre BX. ¿Ok? Pero si es que no, si es que aquí hay una resistencia o algo, simplemente tienen que hacer un divisor de voltaje y hallar esta amplificación. Pero esto tengan cuidado, no es la amplificación total, es la amplificación de Miller. ¿Ok? A' o A Miller. Bueno, regresando, ya tenemos todo eso, podemos borrar. Lo voy a dejar así, en este, marcando así. Ahí, ¿ok? Pero nos quedamos solamente con esta parte. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra A', la acabamos de hallar, ya tenemos esta capacitancia, eso es un dato del ejercicio, esto nos dan. Las otras capacitancias también nos dan. Entonces simplemente queda hacer el mismo análisis. Vamos a analizar las dos frecuencias de corte, pero en este caso, si analizan, esto es un circuito o un filtro pasa baja. Entonces, como es pasa baja, tenemos que hallar la frecuencia de corte que es menor. ¿Ok? Analicen la impedancia, queda de tarea, pausen el video y analicen cómo mientras aumenta la frecuencia, esto de aquí se hace un circuito
un cortocircuito y de esa manera no pasa nada de amplificación porque le hace un corto. ¿Ok? Bueno, de todo modo, frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, 2pi tau, donde es 2pi f, 2pi f por R equivalente por C. Bueno, el R equivalente a que es igual en el primer, en este lado, pues hacemos corto de la fuente y nos queda capacitores en paralelo y el resto de resistencias están en paralelo. Lo voy a redibujar para que lo vean más claro. Aquí está, es lo mismo, ¿no? Resistencia, capacitancia, resistencia en paralelo y... O sea, todo está en paralelo. Todo comparte este nodo. Entonces la R equivalente va a ser todas las resistencias en paralelo, o sea, RS en paralelo con R2, paralelo con R1, en paralelo con HIE. Y en este caso también tenemos una capacitancia equivalente porque nosotros estamos analizando una. Estamos analizando la de Miller y la del base emisor. Están en paralelo, pero no se olviden que las capacitancias en paralelo se suman. Así que tenemos CBE más C. Tengo miedo que se confundan. Pero este es base colector. Base colector. Me he dado muchas vueltas aquí, pero no se confundan. Es la capacitancia de acá. Base colector. 1 menos amplificación prima o de Miller. ¿Ok? Y nos queda solamente la frecuencia 2, que es muy parecido. 2πf R equivalente por C equivalente. ¿Cuál es la R equivalente aquí? Estamos hablando de este lado. Pues abrimos el circuito, ¿no? Porque es de corriente. Abrimos. ¿Qué nos queda? Igualito, ¿no? Todo en paralelo. Comparten este nodo. Está este en paralelo con este y con este. ¿No? Entonces, RC en paralelo con RO. Y las capacitancias equivalentes van a ser, de nuevo, se suman. Entonces, CBC a Miller menos 1 sobre A. Miller. Voy a poner ahí. Más esta capacitancia. ¿Ya? Hallan la menor. Y esa va a ser la frecuencia de corte. En este caso, la mayor. Les dibujo. Estamos hablando aquí en bajas frecuencias. Estamos hablando de esta frecuencia de corte. Entonces la mayor. En alta frecuencia estamos hablando de esta frecuencia que es la menor. ¿Ok? Entonces así tenemos la frecuencia de corte de bajas. La frecuencia de corte de altas. Y la amplificación total. No es la de Miller. Y así queda todo el circuito en su rango de frecuencias. Frecuencias medianas para hallar la amplificación total y la de Miller. Frecuencias bajas para hallar la frecuencia de corte de bajas y frecuencias altas para hallar la frecuencia de corte. Se puede decir aquí. Escoger menor. Frecuencia de corte de altas. ¿Ok? Eso es todo.